amigos, mi nombre es Erika y hoy vamos a estar hablando de uno de los mayores problemas a la hora de escribir una novela. Muéstramelo, no me lo digas. Sí, todo el mundo que ha tenido alguna clase de redacción en su vida ha escuchado eso. Muéstralo, no lo digas. Y es uno de los mayores problemas hoy en día, sobre todo en la romántica, porque en la romántica hablamos mucho de sentimientos, de sensaciones. Entonces siempre estamos con ese problema de estoy diciendo o estoy mostrando y cómo lo logro. Aquí hay unos tips. Cuando dices mucho y no lo muestras, el lector se va a sentir distanciado de la historia. Principalmente es una de las causas por las que un lector abandone un libro porque no se siente involucrado. Se siente como un recipiente de información. Es lógico, a todos nos pasa. Conocemos tanto a nuestros personajes, sabemos de su pasado, qué les gusta, en muchos casos cuál es su color favorito. Y entonces el escritor tiende a explicar demasiado. ¿Cómo darnos cuenta que estamos diciendo mucho y mostrando poco? Si han pasado varias páginas de tú y estás escribiendo que este piensa, que este dice, que la cosa sucede y no hay ninguna acción y son páginas y páginas y páginas de narración o de diálogo interno, estás diciendo, no estás mostrando. Vamos con unos ejemplos. Al principio de una novela todos queremos, mostrar al lector quiénes son estos personajes con los que van a estar tratando. Y digamos que tenemos a María. Y María tiene una mala relación con algún miembro de su familia o con su familia en general. En vez de pasar 3 páginas contándonos lo mal que se lleva María con su familia, ponnos una escena donde interactúen, una escena donde estén juntos, que nos muestre cómo se llevan mal en vez de estárnoslo diciendo. Otro de los ejemplos que puedo dar fue un caso que conseguí en estos días. Digamos, el protagonista masculino, Pepe. Todo el mundo cree que Pepe es un hombre malo, es un hombre cruel. Y cada vez que la protagonista femenina se refiere a Pepe, dice que Pepe es un hombre malo, es un hombre cruel, Pepe no tiene sentimientos, Pepe es frío, Pepe... Y sin embargo, en las escenas en las que está Pepe, pues nunca lo vemos actuar de esa forma. Me podrían decir, bueno, pero es que ese es el giro de tuerca. Todo el mundo cree que Pepe es así, pero Pepe es bueno. Perfecto. Pero no me lo digas. Muéstramelo. Y muéstrame no solo Pepe bueno, muéstrame también por qué la gente cree que Pepe es malo. Un ejemplo magistral de cómo lograr esto lo consigues en El Duque y yo, de Julia Quinn. En ese momento todo el mundo, Simon explica, y lo va explicando, que todo el mundo cree que él tiene toda esa actitud regia que corresponde a un duque, pero que su problema es que él de niño era tartamudo y cuando se altera, pues eso regresa. Y si se hubiese quedado hasta allí con la explicación y nunca hubiésemos visto una situación de ese tipo, pues estaría mal hecho. Sin embargo, la magistral Julia Quinn nos da la explicación en medio de una situación. Cuando somos introducidos, por decirlo de alguna forma, al problema de Simon, Simon está tratando de contenerse y él piensa en eso. Pero entonces vemos la otra parte porque está en medio de una acción y entonces como él levanta la barbilla y dice no. Y la impresión de las otras personas a su alrededor, oh por Dios, el duque, tan fino, tan lejano, tan reservado. Y por dentro, él va diciendo, porque estoy tan molesto que si empiezo a hablar voy a empezar a tartamudear. Eso es una manera de explicarnos algo importante con respecto a un personaje en medio de una acción. No es suficiente que nos los cuenten, porque entonces nos sentimos ajenos. Estando en esa escena con Simon, mientras él nos explica por qué actúa de esa forma y viendo la reacción de las personas a esa forma de actuar, pues es un ejemplo magistral. Demuéstralo y no simplemente lo digas. Por cierto que también tomando al duque de Hastings como ejemplo, después de ese punto en la novela, en El Duque y yo de Julia Quinn,
pues nos vemos con otras situaciones similares en las que Simon apenas dice 2 palabras porque está molesto, o si quiere empezar a elaborar más, tartamudea. Pero ya la explicación nos las dieron en el principio. Cuando esto vuelve a pasar, no hay necesidad de volver a repetir porque es el problema. Un ejemplo de cómo no está tan bien hecho, están en esos libros, por ejemplo, y quizás soy un poco culpable, que nos dicen, María no puede quedarse callada ante nada. Tú diste tu premisa y diste tu ejemplo de María hablando sin filtro y diciendo lo primero que le viene a la boca. Ese es un rasgo de María. Obviamente vamos a ver a María, si es un rasgo distintivo de su personalidad, hablar sin control a lo largo de toda la novela. Cada vez que María incurra en diarrea verbal, no tenemos que decirle al lector, ahí está María y su bocota, María y su bocota. María nuevamente no se puede quedar callada. No, ya tú estableciste que María es así. Entonces, si tienes otras situaciones que debes tenerla a lo largo del libro, no tienes por qué repetirla. Puedes repetir yo y mi gran bocota y yo, o es que no puedo quedarme callada en algunos momentos como recordatorio, pero no cada vez que María incurra en una diarrea verbal tenemos que repetir el mismo cuento. Normalmente todos incurrimos en decir mucho y mostrar poco cuando estamos elaborando el primer borrador de nuestra novela. Porque como dije, conocemos tanto a nuestros personajes que pero para eso son los primeros borradores. Cuando terminas y retomas el borrador, es el momento de analizar lo que escribiste con un ojo crítico. Si tienes muchas páginas de narraciones que no involucran acciones, sino pensamientos o cosas del pasado, reflexiones, tú dices, ya va. Estoy convirtiendo a mi lector en un recipiente de información y no estoy dejando que él se haga su propio juicio sobre los personajes. Tienes que poner a los personajes en situaciones que demuestren su carácter y no simplemente establecerlos como si se tratara de una hipótesis que no requiere comprobación a través de muchas y muchas páginas. No porque tú seas el autor y tú le digas al lector, este personaje es así, ya lo sabes, navega con eso. No, el lector eso no le va a gustar. El lector, para que devore las páginas, tiene que sentirse involucrado en la historia. Y para que se sienta involucrado en la historia, tienen que pasar cosas que le permitan a él pensar, me agrada este personaje, no me agrada ahora, después no me agrada. Pero no porque tú se lo digas, es como la vida. No porque alguien te diga que esto es malo, tú vas a creerlo a pie juntillas. Tú necesitas comprobarlo en la mayoría de las cosas y con la lectura es así. Así que ya lo sabes, di todo lo que tengas que decir sobre tus personajes cuando estés escribiendo ese primer borrador, cuando estés formando, cuando los estés terminando de conocer. Y después cuando regreses, pregúntate con un juicio crítico, ¿los estoy poniendo en situaciones que demuestren cómo son? ¿O simplemente le estoy dando todo digerido al lector para que él lo asuma y no se involucre? Si consigues que estás diciendo mucho y mostrando poco, pues agarra una de esas situaciones que definen a tus personajes y en vez de contarla, pon al personaje en una situación donde lo demuestren. Ya sabes cómo es todo. Si te gustó el video, pulgares arriba. También puedes suscribirte al canal para más videos de este tipo, también reseñas literarias. Me encanta hablar de libros. Nos vemos. Chao.